Cleopatra VII no solo fue la reina de Egipto, sino su última gobernante verdadera, luchando por mantener su reino a salvo de Roma. Jugó la política con maestría, forjando alianzas con Julio César y Marco Antonio, no solo por amor, sino para proteger la independencia de Egipto. No era una figura decorativa, reformó la economía, estabilizó la moneda y gobernó como una líder práctica que hablaba directamente con su pueblo en sus propios idiomas. Roma la veía como una amenaza, no como una amante. Octavio usó la propaganda para retratarla como una seductora intrigante que corrompía a Marco Antonio cuando en realidad luchaba por mantener la libertad de Egipto. Cuando las fuerzas romanas se acercaron, realizó su último movimiento desafiante, eligiendo la muerte antes que la humillación. Si fue veneno o una serpiente venenosa, nadie lo sabe con certeza. Pero el legado de Cleopatra sobrevivió a los intentos de Roma de borrarla, convirtiéndola en una de las gobernantes más legendarias de la historia. El poder en el antiguo Egipto era un asunto familiar, y el primer matrimonio de Cleopatra no fue una historia de amor, fue una maniobra calculada para asegurar el trono. Con tan solo 18 años, se vio obligada a casarse con su hermano de 10 años, Ptolomeo XIII, ya que la tradición dictaba que las reinas gobernantes debían tener un cogobernante masculino. Pero Cleopatra no tenía intención de compartir el poder, era mayor, más inteligente y estaba decidida a gobernar bajo sus propios términos. Las tensiones estallaron en una guerra civil declarada cuando los consejeros de Ptolomeo se volvieron contra ella, obligándola a exiliarse. La mayoría de los gobernantes habrían aceptado la derrota. Cleopatra no, sabía que necesitaba un aliado poderoso, así que protagonizó una de las entradas políticas más audaces de la historia, haciéndose pasar clandestinamente al palacio de Julio César envuelta en una alfombra. Cuando la tela se desplegó, allí estaba ella, vestida para impresionar, segura de sí misma y lista para negociar. La jugada fue tan inesperada que César quedó intrigado al instante, y así, sin más, Cleopatra se había asegurado el apoyo del hombre más poderoso del mundo. Pero si bien la estrategia la ayudó a conseguir alianzas, su vida diaria era igualmente una exhibición de poder cuidadosamente elaborada. Cleopatra comprendía el poder de la apariencia. Cada mañana, antes de reunirse con diplomáticos o dirigirse a su pueblo, se sometía a un ritual digno de una diosa. No se trataba solo de lucir bien, sino de proyectar divinidad. Sus asistentes la bañaban en agua perfumada y luego la cubrían con aceites de flores exóticas, asegurando que su piel estuviera suave y fragante. Sus túnicas estaban confeccionadas con las mejores sedas importadas, a menudo tejidas con hilos de oro, lo que la hacía brillar a la luz del sol. Las joyas no eran solo decoración, sino también armadura. Llevaba pesados collares de oro, tocados enjollados y anillos grabados con símbolos protectores. Sus ojos delineados con col no eran solo una declaración de belleza. El maquillaje contenía propiedades antibacterianas que le ayudaban a ver con claridad en el duro clima del desierto. Cuando Cleopatra entraba en una habitación, no solo parecía una reina, parecía un ser divino. Quería que sus enemigos la vieran intocable, casi sobrenatural, pero ningún gobernante sobrevive solo de imagen. Cleopatra necesitaba más que oro para mantener su poder, necesitaba información y se aseguraba de tenerla siempre primero. El conocimiento era el arma más letal de Cleopatra y no dependía de los hombres para obtenerlo. Construyó una red de espionaje como ninguna otra que Egipto hubiera visto, una que operaba en susurros, oculta a plena vista. Muchas de sus espías eran mujeres, a menudo disfrazadas de doncellas, comerciantes o artistas. Se movían por los palacios de gobernantes rivales, escuchando planes secretos, entregando mensajes e incluso contrabandeando venenos cuando era necesario. Cleopatra no confiaba completamente en nadie, ni siquiera en sus consejeros más cercanos. Sus asistentes no solo estaban allí para vestirla, la escuchaban, informaban y la mantenían al tanto de cualquier posible traición. Algunos rumores afirman que incluso sus amantes eran vigilados por sus espías, asegurándose de que nadie la controlara. Jugaba un juego peligroso, uno en el que un solo paso en falso podía costarle el trono, pero Cleopatra siempre iba un paso por delante, una reina que gobernaba no solo con belleza o riqueza, sino con inteligencia. Y fue esa inteligencia la que la convirtió en algo más que una simple gobernante, la convirtió en algo cercano a la divinidad. Cleopatra no era solo una reina, era una deidad viviente a los ojos de su pueblo. A diferencia de muchos gobernantes que se arrogaban su estatus divino para obtener rédito político, Cleopatra asumió plenamente su papel. Se identificaba con la diosa Isis, figura materna de la mitología egipcia, quien se creía que protegía la tierra y a su gente. Sus apariciones públicas eran cuidadosamente escenificadas para reforzar esta imagen. Vestía las ondulantes túnicas de Isis, lucía joyas sagradas e incluso participaba en ceremonias religiosas que tradicionalmente solo podían oficiar los sumos sacerdotes. Sus súbditos no la veían solo como una gobernante, la veneraban como un vínculo directo entre los dioses y el mundo mortal.
Pero el estatus divino de Cleopatra no era solo una fachada, lo utilizó activamente para mantener su poder e influencia. Mientras Roma gobernaba mediante el poder militar, Egipto aún se regía por la fe y la tradición. Cleopatra aprovechó esta fortaleza, asegurándose de que su pueblo creyera que seguirla no era solo una decisión política, sino un deber espiritual. Su imagen aparecía en los templos, su nombre se pronunciaba en las oraciones y se hacían ofrendas en su honor. Incluso cuando Roma intentó destruirla, no pudieron borrar la idea que ella había cultivado. Hasta el día de hoy su leyenda perdura, demostrando que a veces un gobernante puede llegar a ser más que humano. La riqueza no significaba nada para Cleopatra si no podía usarla para hacer una declaración, y realizó una de las exhibiciones de extravagancia más audaces de la historia con una sola perla. Cuenta la historia que durante un suntuoso banquete con Marco Antonio, Cleopatra se jactó de ser capaz de organizar la cena más cara de la historia. Antonio rió pensando que era imposible. Sin dudarlo, Cleopatra se quitó uno de sus enormes pendientes de perla, lo sumergió en una copa de vinagre y observó cómo se disolvía. Luego se llevó la copa a los labios y la bebió de un trago. Su acto no se trataba solo de lujo, se trataba de poder. Las perlas eran símbolos de inmensa riqueza, más valiosas que el oro. Al destruir una con total naturalidad, Cleopatra demostró a Antonio que sus riquezas eran incomprensibles. Pero ¿era siquiera posible? Los científicos debaten hoy si una perla podía disolverse rápidamente en vinagre. Algunos dicen que tardaría días, mientras que otros creen que los antiguos egipcios sabían cómo acelerar la reacción. Cierto o exagerado, el mensaje era claro. Cleopatra no solo poseía riquezas, las controlaba. Y esto era solo un vistazo al tipo de festines que la convirtieron en la gobernante más famosa de su época. Los banquetes de Cleopatra no se limitaban a la comida, eran espectáculos destinados a exhibir su riqueza, poder y acceso a bienes que nadie más poseía. Sus festines estaban repletos de alimentos tan excepcionales y caros que incluso la élite romana quedaba atónita. Frutas exóticas importadas de tierras lejanas, carnes marinadas en especias exóticas, aves glaseadas con miel e incluso pavos reales asados se servían en bandejas de oro y plata. Algunos relatos afirman que las lenguas de flamenco eran un manjar en su mesa, mientras que otras fuentes sugieren que a diario se traían pescados y mariscos exóticos del Mediterráneo. Pero las comidas de Cleopatra no eran solo un capricho. Se creía que muchos de los ingredientes que consumía tenían propiedades místicas. Le fascinaba la medicina egipcia antigua y solía comer alimentos que se creía que realzaban la belleza, aumentaban la inteligencia o incluso prolongaban la vida. Bebía vinos mezclados con hierbas, comía higos de los que se rumoreaba que tenían poderes curativos y consumía panes especialmente preparados con flores de loto, una planta vinculada a la energía divina. Sus festines no solo buscaban saciar el hambre, eran otra forma de reforzar su estatus como alguien más allá de los simples mortales. Cleopatra no era solo una reina, sino una erudita. A diferencia de la mayoría de los gobernantes de su época, poseía una alta educación y tenía acceso al conocimiento más exclusivo del mundo antiguo. Tras la destrucción de parte de la gran biblioteca de Alejandría, Cleopatra se propuso reconstruir una segunda colección de pergaminos y textos raros. Algunos de ellos eran tan valiosos y secretos que solo un puñado de personas podían leerlos. Estos pergaminos contenían conocimientos avanzados de medicina, astrología, matemáticas y alquimia, materias que en aquella época se consideraban casi mágicas. Incluso se cree que Cleopatra recopiló escritos sobre venenos y sus antídotos, lo que le permitió comprender tanto cómo curar como dañar. Algunos historiadores creen que tuvo acceso a textos perdidos de otras civilizaciones, como Grecia, Persia e incluso la India, lo que le otorgó un nivel de conocimiento muy superior al de otros gobernantes de su época. Ya sea que estudiara estos pergaminos por curiosidad personal o para obtener ventajas sobre sus enemigos, una cosa está clara: Cleopatra no solo gobernaba con poder, gobernó con intelecto. Comprendió que el conocimiento era el arma más poderosa de todas y se aseguró de poseerlo más que nadie. Cleopatra no solo usaba perfume, lo convirtió en un símbolo de poder, seducción y estatus. El aroma lo era todo en el antiguo Egipto, y los perfumes más raros eran tan valiosos que se consideraban una forma de moneda. Cleopatra era conocida por usar fragancias hechas de mirra, incienso, canela y loto azul mezclados con aceite tan rico que duraban días. El perfume que usaba no era solo un lujo, era una extensión de su identidad. Algunos dicen que tenía un aroma único, tan embriagador que la gente reconocía su presencia incluso antes de que entrara en una habitación. También usaba el perfume como arma de influencia. Cuando navegó para encontrarse con Marco Antonio, las velas de su barco estaban empapadas de perfume, llenando el aire con una fragancia exótica que llegó a la flota de Antonio incluso antes de que ella estuviera a la vista.
El efecto fue inmediato, ya estaba bajo su hechizo antes de verla. Sus aposentos privados estaban impregnados de fragancias excepcionales, creando una atmósfera que parecía de otro mundo. Para los egipcios, el aroma no era solo placer, sino también espiritual. El perfume se usaba en templos y rituales sagrados, lo que reforzaba aún más la imagen de Cleopatra como diosa viviente. Las fórmulas que prefería se consideraban tan valiosas que, miles de años después, los arqueólogos aún intentan recrearlas. Pero el dominio de Cleopatra del lujo no se limitaba a las fragancias. También tenía acceso a riquezas que iban mucho más allá del oro. Cleopatra no era solo una reina, era una guerrera. A diferencia de otros gobernantes que se quedaban atrás mientras sus ejércitos luchaban, Cleopatra lideró personalmente su armada en la batalla. Su batalla más famosa fue la batalla de Actium, el legendario enfrentamiento entre sus fuerzas y las de Octavio de Roma. Ella y Marco Antonio comandaban una flota de más de 500 buques de guerra, cada uno construido para la velocidad y la potencia. Se rumoreaba que el buque insignia de Cleopatra estaba profusamente decorado, pero diseñado para la batalla, transportando soldados y suministros mientras se enfrentaban a las fuerzas romanas. La batalla fue brutal. Cleopatra y Marco Antonio se enfrentaron a la flota de Octavio, liderada por el brillante estratega Agripa. Por un momento, la victoria pareció posible. Cleopatra había traído naves de guerra más grandes, más fuertes y mejor armadas que las de Roma. Pero la batalla dio un giro devastador. Las fuerzas de Octavio las superaron en maniobras, cortando las líneas de suministro y obligando a la flota de Cleopatra a una retirada desesperada. Al darse cuenta de que la derrota estaba cerca, realizó una audaz huida, atravesando las líneas enemigas y huyendo a Egipto. Antonio la siguió, pero su derrota en Actium marcó el principio del fin. Roma se acercaba y a Cleopatra se le agotaba el tiempo. La riqueza de Cleopatra no solo era heredada, sino que estaba controlada activamente y tenía acceso directo a una de las mayores fuentes de poder del mundo antiguo, el oro. A diferencia de muchos gobernantes que dependían de los impuestos a su pueblo o del comercio con países extranjeros, Cleopatra tenía sus propias minas de oro en las profundidades del desierto oriental de Egipto. Estas minas se habían explotado durante siglos, pero bajo su reinado se gestionaron con esmero para garantizar un flujo constante de riqueza. El oro extraído de estas minas se utilizaba para todo, desde acuñar sus propias monedas hasta financiar su enorme armada y mantener la independencia de Egipto de Roma. Para Cleopatra, el oro era más que una simple moneda. Era un símbolo de autoridad divina. Lo llevaba, lo regalaba y lo usaba para asegurar su lealtad. Los sacerdotes egipcios creaban estatuas de dioses con su oro, vinculando aún más su gobierno con lo divino. Mientras Roma desangraba recursos debido a guerras interminables, Cleopatra aún contaba con un suministro constante de riquezas, lo que le otorgaba una ventaja económica incluso sobre los generales romanos más poderosos. Su capacidad para controlar el oro de Egipto la convertía en una seria amenaza para Roma, y precisamente por eso temían su influencia. Cleopatra no era una reina más para Roma, era una fuerza peligrosa capaz de controlar a algunos de los hombres más poderosos del imperio. No necesitaba ejércitos para sacudir los cimientos de la política romana, utilizó la inteligencia, la diplomacia y la seducción para convertir a los líderes más fuertes de Roma en sus aliados. Julio César, uno de los mayores conquistadores de Roma, libró batallas en Egipto solo para mantenerla en el trono. Tras su asesinato, Marco Antonio, otra figura poderosa romana, lo dejó todo por ella, incluyendo su posición política en Roma. No se trataba solo de romance, sino de estrategia. El Senado romano veía a Cleopatra como una amenaza para todo su sistema de poder. Temían que quisiera convertir Roma en su propio reino, gobernando al lado de Antonio. Octavio, heredero de César y futuro emperador, lanzó una de las campañas de propaganda más despiadadas de la historia, presentando a Cleopatra como una seductora manipuladora que corrompía a los hombres de Roma. La llamó seductora extranjera, una mujer incapaz de ejercer el poder. Pero lo que realmente asustaba a Roma era que Cleopatra no los necesitaba. Tenía su propia riqueza, su propio ejército y una mente lo suficientemente aguda como para desafiar al mayor imperio de la tierra. Y cuando la política no bastaba, tenía otra herramienta a su disposición: el veneno. La corte de Cleopatra no solo estaba llena de consejeros y sirvientes, incluía a algunos de los expertos en venenos más hábiles del mundo antiguo. La élite egipcia había estudiado venenos durante siglos, y Cleopatra aprovechó al máximo este conocimiento. Mantenía un equipo de especialistas que probaban diferentes toxinas, encontrando las formas más efectivas e indoloras de matar. Algunos historiadores creen que incluso experimentó con prisioneros, observando de primera mano los efectos de diferentes venenos. El dominio de Cleopatra con las toxinas no se limitaba al asesinato, sino también al poder. Necesitaba protegerse de la traición, y el veneno era a menudo el arma predilecta en las cortes reales.
Algunos dicen que sus anillos contenían compartimentos ocultos llenos de sustancias letales, lo que le permitía matar a cualquiera que la amenazara al instante. Otros creen que microdosificaba venenos cuidadosamente con el tiempo, haciéndose inmune a las sustancias que sus enemigos podrían usar contra ella. Sea mito o realidad, una cosa es segura: Cleopatra comprendía que el poder no se trataba solo de estrategia y riqueza, sino también de supervivencia, y no se limitó a prepararse para ataques a la tierra. Buscaba orientación en las estrellas. Cleopatra no era solo una reina, era una mujer que estudiaba los movimientos del cielo y los utilizaba para moldear su gobierno. Se rodeó de astrólogos que predijeron eventos clave, la asesoraron en decisiones políticas y la ayudaron a forjar su imagen pública. Afirmaba una conexión cósmica con la diosa Isis, lo que reforzaba su estatus divino al alinear su gobierno con los eventos celestiales. En un mundo donde los gobernantes eran vistos como figuras divinas, se aseguró de que la gente creyera que las estrellas la habían elegido para liderar. No usaba la astrología solo para ostentar. Planteaba los grandes movimientos políticos basándose en las alineaciones celestiales, asegurando que sus acciones tuvieran un peso místico. Algunos dicen que consultaba horóscopos antes de formar alianzas, tomar decisiones militares o incluso elegir cuándo reunirse con hombres poderosos como César y Antonio. En una época en la que los romanos desconfiaban de la astrología, Cleopatra la convirtió en un arma política, algo que podía usar para controlar no solo a su pueblo, sino también la mente de los gobernantes extranjeros. Ya sea que realmente creyera en las estrellas o simplemente comprendiera su poder sobre las personas, una cosa está clara: sabía cómo hacer que el universo mismo trabajara a su favor. Las asistentes personales de Cleopatra no eran simples sirvientas, eran guardaespaldas disfrazadas. En el peligroso mundo de la política real, la traición podía surgir de cualquier parte, y Cleopatra no iba a dejar su vida en manos de guardias de palacio comunes. Se rodeó de doncellas de élite entrenadas en combate, expertas en lucha con cuchillo, ataques de presión e incluso técnicas de defensa personal. A diferencia de las guerreras tradicionales de Egipto, estas mujeres se integraban en su corte, aparentando ser asistentes inofensivas, pero portando armas ocultas. Estas doncellas cumplían una doble función: protegían a Cleopatra de intentos de asesinato y actuaban como espías, recopilando información dentro de los muros de su palacio. Algunos historiadores creen que fueron entrenadas para moverse sin ser detectadas, deslizándose por pasillos y espiando a los enemigos. Su presencia hacía casi imposible pillar a Cleopatra desprevenida. No se trataba de simple paranoia. Vivía en una época donde los gobernantes eran envenenados, traicionados o derrocados en cualquier momento. Contar con un ejército oculto de mujeres altamente capacitadas a su lado no solo era inteligente, sino necesario. Pero incluso con un ejército de protectoras, Cleopatra no podía controlarlo todo. Uno de los mayores misterios de la historia aún permanece: ¿dónde descansó por última vez? Durante siglos, exploradores, arqueólogos y buscadores de tesoros han buscado el lugar de descanso final de Cleopatra, pero nadie lo han encontrado. A diferencia de otros gobernantes egipcios que fueron enterrados en grandes pirámides o complejos de templos, el lugar de enterramiento de Cleopatra sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Algunos relatos sugieren que fue enterrada junto a Marco Antonio en una magnífica tumba llena de oro, joyas y tesoros inimaginables. Otros creen que su tumba fue ocultada para proteger su legado de la destrucción romana. Una de las teorías más sólidas apunta a Taposiris Magna, un templo cerca de Alejandría, donde excavaciones recientes han descubierto túneles y artefactos de la época de Cleopatra. Algunos creen que su tumba fue construida cerca del desaparecido Palacio de Alejandría, que se hundió en el Mediterráneo tras una serie de terremotos. Si alguna vez se encuentra su tumba, podría ser uno de los descubrimientos más importantes de la historia, revelando tesoros, inscripciones y posiblemente incluso los restos momificados de la propia Cleopatra. Pero incluso si su tumba física se pierde, su influencia nunca ha desaparecido. A diferencia de la mayoría de los gobernantes, Cleopatra no solo controlaba ejércitos, controlaba las mismas palabras que moldearon el mundo. Pocos gobernantes en la historia pudieron igualar la inteligencia de Cleopatra. No solo poseía una gran educación, sino que era un genio lingüístico. Hablaba al menos 9 idiomas, lo que la convertía en una de las gobernantes más políglotas del mundo antiguo. A diferencia de otros faraones que dependían de traductores, Cleopatra podía hablar directamente con diplomáticos, comerciantes y generales extranjeros. Dominaba el griego, el egipcio, el latín, el hebreo, el árabe y varias otras lenguas regionales, lo que le otorgaba una ventaja estratégica en las negociaciones. Esta habilidad la distinguía. No era solo una reina sentada en un trono, participaba activamente en la configuración de los asuntos internacionales. Podía cautivar a un senador romano en un momento y dar órdenes a un sacerdote egipcio al siguiente, sin necesidad de un intérprete. Su dominio de los idiomas también fortaleció su imagen como gobernante elegida por los dioses, capaz de comunicarse con todas las personas sin importar su origen. Para los egipcios era más que una reina, era una diosa que entendía sus oraciones en su propia lengua. Pero Cleopatra no solo gobernaba mediante la diplomacia, también supo controlar el comercio del lujo y el capricho más codiciado de la época, el perfume.
La fascinación de Cleopatra por las fragancias no era solo personal, era toda una industria. No dependía de aromas importados. Construyó su propia fábrica de perfumes donde mezclaba aceites y extractos florales excepcionales para crear algunos de los perfumes más codiciados de la historia. Comprendía que el perfume era más que un lujo, era poder. El aroma adecuado podía evocar atracción, miedo o incluso devoción religiosa. Sus fábricas producían mezclas personalizadas que se utilizaban no solo en belleza, sino también en rituales de templos sagrados. Los arqueólogos han descubierto restos de lo que se cree que fue el laboratorio personal de perfumes de Cleopatra, cerca de Alejandría, lleno de vasijas de barro que antaño contenían aromas antiguos y excepcionales. Sus perfumes característicos eran tan famosos que se comercializaban por todo el Mediterráneo, alcanzando precios superiores al oro. Algunos dicen que incluso experimentó con ingredientes afrodisíacos, creando aromas diseñados para aumentar la atracción e influir en quienes la rodeaban. Cleopatra comprendió que gobernar no se trataba solo de fuerza militar, sino de controlar la percepción. Cleopatra no era solo una gobernante, estaba profundamente involucrada en las prácticas espirituales y místicas del antiguo Egipto. Algunos historiadores creen que pudo haber experimentado con sustancias psicodélicas usándolas en rituales religiosos para una mayor conciencia o incluso como herramienta política. Una de las plantas más famosas asociadas con la realeza egipcia era el loto azul, una flor conocida por sus suaves efectos psicoactivos. Al remojarlo en vino, creaba un estado onírico que fomentaba la relajación, la concentración y posiblemente incluso las visiones. Esta planta sagrada se representaba a menudo en el arte egipcio, se colocaba en templos y se vinculaba con la conexión divina, ya sea que las usara para obtener conocimiento personal, ventajas diplomáticas o simplemente como parte de elaborados rituales. Una cosa es segura, comprendía el poder de la percepción, tanto la suya propia como la que creaba para los demás. Cleopatra era demasiado poderosa, demasiado legendaria y una amenaza demasiado grande para Roma como para permitir que su memoria sobreviviera sin ser cuestionada. Tras su muerte, Octavio emprendió una campaña sistemática para borrar su nombre y su legado. Sus estatuas fueron destruidas, su imagen fue cincelada de los muros de los templos y sus monedas fueron fundidas. Los historiadores romanos la pintaron como una seductora manipuladora en lugar de una brillante estratega. Octavio quería que el mundo la recordara no como la última gran gobernante de Egipto, sino como una historia con moraleja, una mujer que se atrevió a desafiar a Roma y perdió. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, el nombre de Cleopatra se negó a desaparecer. Su leyenda solo creció con el tiempo, convirtiéndose en algo más que historia. Se convirtió en mito. Incluso hoy es una de las mujeres más famosas que jamás hayan vivido, un símbolo de inteligencia, ambición y poder. Los romanos intentaron borrarla, pero en cambio la hicieron inmortal. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué dato de Cleopatra te sorprendió más. Para más información útil, mira otros videos.